Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria, bienvenidos a este espacio de reflexión. Continuamos con la serie de los estudios bíblicos. Como ya sabéis, hace unas semanas hemos terminado el estudio bíblico del Nuevo Testamento. Iniciamos ahora el estudio del Antiguo Testamento. Estamos en el libro de Génesis. Hoy hablaremos del diluvio universal. Hemos hablado de la creación del mundo, hemos hablado de Caín y Abel, hemos hablado también de sus padres. Hoy queremos hablar del diluvio universal, pero antes hacer una introducción a esta reflexión. Dios creó un mundo perfecto, pero en la caída, la rebelión del hombre introdujo el pecado en el mundo. En su maravilloso amor, Dios dijo al hombre que enviaría un Salvador que destruiría el pecado y el mal y rescataría al hombre de la segunda muerte. Lo único que el hombre debía hacer era confiar en él. Con el paso del tiempo, solo algunas personas confiaban en Dios. En cambio, la mayoría de la humanidad le dio la espalda a su Dios. Dieron la espalda a su propio Creador. Las personas decidieron que ellas sabían mejor que Dios cómo debían vivir. Y eso nos lleva al siguiente gran evento, el diluvio universal. El periodo anterior al diluvio fue un momento histórico fascinante. En aquellos tiempos las personas vivían una vida larga. De hecho, cuando nació Lamec, el padre de Noé, Adán seguía vivo. Lamec es el tataranieto de Adán. Son 8 generaciones. Nunca más en la historia habría 9 generaciones vivas al mismo tiempo. Adán vivió hasta los 930 años, así que durante casi 1000 años los descendientes de Adán pudieron conocer la historia verdadera directamente del mismo Adán. Pudieron aprender sobre Dios, sobre lo que les pasó a él y a su esposa Eva en el jardín del Edén. A menudo pensamos que por defecto las personas no tenían acceso a la verdad de Dios. En realidad lo cierto era lo contrario. Como Adán y Eva vivieron muchísimo tiempo, pudieron transmitir a las siguientes generaciones lo que sabían directamente. En otras palabras, había un conocimiento universal sobre Dios, porque el primer hombre y la primera mujer estaban presentes para narrar su relato de la historia. Todo el mundo tenía acceso a la historia y a la verdad de Dios. ¿Pero qué hizo la gente con este conocimiento? En vez de aprender del error que cometieron Adán y Eva, vemos que la mayoría de los descendientes de Adán eligieron ignorar a Dios y llevar una vida malvada. Aunque tenían acceso a la verdad, la mayoría la rechazó. La Biblia dice, Génesis capítulo 6, verso 5, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Por lo tanto, Dios decidió que había llegado la hora de juzgar al mundo, deshacerse del mal y de la corrupción. Dios iba a renovar toda la tierra, y para ello Dios destruyó el mundo con un diluvio universal que acabó con la vida de toda la gente y de todo lo que había en la tierra. Aquí podríamos meter el tema de las criaturas marinas, los peces. Si hubo un diluvio universal, ¿las criaturas marinas estaban incluidas en este juicio? Es una pregunta común, ¿verdad? Es una pregunta bastante interesante. Obviamente, al ser animales de agua, imaginamos que esas bestias marinas, esos peces, sobrevivieron. Los que no sobrevivieron fueron los animales de la tierra. Era muy difícil también que sobrevivieran las aves. Un ave no puede estar todo el día volando, necesita descansar. Y como no había un lugar de descanso, seguramente esas aves morían. Por lo tanto, Dios decide que había llegado la hora de juzgar al mundo y deshacerse del mal y de la corrupción. Génesis capítulo 7, verso 21 y 22. Murieron todos los seres vivos que había sobre la tierra, las aves, los animales domésticos, los animales salvajes y los animales pequeños que corren por el suelo y todas las personas. Todo lo que respiraba y vivía sobre tierra murió.
Sin embargo, Dios descubrió que había un hombre que era distinto de todas las personas malvadas. Génesis capítulo 6, verso 8 y 9. Noé encontró favor delante del Señor. Y este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Anduvo en íntima comunión con Dios. Tras la caída, Dios dijo al hombre que enviaría un Salvador para que lo rescatara del lío que habían creado. El hombre solo tenía que confiar en Dios para la solución. Ahora, con el juicio venidero de un diluvio universal, Dios volvió a ofrecer a las personas una vía de escape. Dios les estaba pidiendo que confiaran en que Él les daría un plan de rescate que sería en forma de una gran embarcación, es decir, el arca. A través de la historia del diluvio aprendemos lecciones importantes sobre Dios, sobre su relación con el hombre y sobre cómo Él salvará finalmente a las personas del problema del pecado. Antes de que Dios enviara el diluvio universal, Enoc, el bisabuelo de Noé, ya había hecho advertencias claras de que Dios no iba a soportar la maldad y la corrupción de la humanidad por siempre. Esto es lo que nos dice la Biblia. Te invito a que leas Judas capítulo 1, versículo 14 y 15. Bueno, Judas no tiene capítulo, pero directamente empieza con el versículo 14 y 15. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno de ellos haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Enoc no fue el único que advirtió que Dios vendría para juzgar a todas las personas malvadas. Durante más de 100 años las personas vieron a Noé construir el arca y escucharon sus advertencias. Aquí respondemos a esa pregunta de si Noé profetizó, de si Noé habló a las personas de que Dios iba a destruir la tierra. Muchos dicen: Noé no fue predicador. La palabra de Dios sí que habla de Noé. De hecho, la palabra de Dios en la 2ª carta de Pedro dice que Noé fue pregonero. Un pregonero es el que está advirtiendo a una persona de algo que va a llegar. Pregonero de justicia, así lo dice la Biblia. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé, y a los otros 7 miembros de su familia. Esto es lo que dice la 2ª carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Dios le dio instrucciones a Noé sobre cómo construir un arca lo suficientemente grande y fuerte como para sobrevivir al diluvio universal. Durante los años en los que estuvo construyendo la embarcación, Noé les explicó a los demás lo que Dios iba a hacer. Dios nunca juzga sin hacer primero una advertencia. ¿Cuánto tiempo esperó Dios antes de enviar el diluvio? Fueron 120 años. En 120 años solo se salvó Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas en 120 años. Génesis capítulo 6, verso 3. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no va a tolerar a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. Dios esperó 120 años después de la advertencia antes de enviar el diluvio. La gente tuvo tiempo de sobra para responder a la gracia de Dios. La gracia es la forma temporal de Dios de mostrar amor a las personas malvadas que no lo merecen. Dios mostró gracia a Noé. Hay algunas traducciones bíblicas al español que usan la palabra favor. Génesis capítulo 6, verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta es la versión Reina Valera, 1960. Pero la Nueva Traducción Viviente, en el mismo versículo, Génesis capítulo 6, verso 8, dice: pero Noé encontró favor delante del Señor.
Es importante señalar que la gracia es temporal. Hay un límite de tiempo. En otras palabras, tras un tiempo o periodo de gracia, el juicio llegará definitivamente. No hay escapatoria. Sin embargo, el periodo de gracia es cuando Dios muestra su paciencia y permite que la gente cambie de opinión. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido y quiere que todos se arrepientan. A menudo las personas se quejan y preguntan, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué no puede hacer Dios nada al respecto? ¿Acaso Él no tiene el poder? La historia de Noé nos muestra que Dios no es impotente. Él simplemente muestra gracia y permite pacientemente que las personas acepten su plan de salvación antes de traer el juicio. Acabar con el mal ahora significaría acabar con toda la gracia, con toda la esperanza para los que aún no se han salvado. Cuando Dios envió el diluvio, ¿cómo decidió a quién salvar y a quién juzgar? La respuesta es simple. Los que estaban dentro del arca serían salvados y los que estaban fuera del arca serían juzgados. Si una persona creía las advertencias que Dios había hecho por medio de Noé y de Enoc y entraba al arca con Noé y su familia, se salvaría. El resto no. En otras palabras, quienes rechazan el plan de escapatoria de Dios, en este caso el arca, morirían. Quienes confiaran en el plan de escapatoria de Dios estarían dentro del arca y se salvarían. La salvación de Dios no es aleatoria ni secreta. Él no seleccionó ni eligió a quienes quería salvar. Dios les dijo claramente lo que haría. Él iba a juzgar al mundo. Él les dijo cómo salvarse. Esto significa que la gente no tuvo que adivinar si sería salvada o no. No había ninguna confusión. Los que estaban en el arca se salvarían y los que estaban fuera serían juzgados. ¿A quién salvar y a quién juzgar? Al que estaba dentro del arca. El que estaba dentro del arca se iba a salvar. El que estaba fuera, el que no entrara en el arca, sería condenado. Solo hay una forma de salvación. Por aquella época nadie en el mundo había visto nunca un diluvio universal porque no había sucedido nunca. Ni siquiera Noé sabía qué esperar. Si ni siquiera sabemos qué va a pasar, ¿cómo podemos prepararnos para ello? Solo Dios sabía cómo el hombre podía ser salvado de este desastre global. Solo Dios sabía cómo construir una embarcación lo suficientemente grande y fuerte como para sobrevivir. Nadie en la tierra podría haberlo averiguado. Dios tuvo que decirle su plan a Noé. El plan era construir un arca con una puerta. Todo lo que entrara a través de esta única puerta sería salvado. Fue a través de esta única puerta que Dios dijo a Noé como señor subordinado de la creación que metiera y que guardara el patrimonio genético de todos los animales que Dios llevó hasta él. Cuando el arca estuvo lista y todas las personas y todos los animales estaban a bordo, Noé no fue quien cerró la puerta. Noé no la cerró. Un arca, una puerta, pero Noé era un subordinado. Génesis capítulo 7, verso 16. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Fue el Señor el que cerró la puerta del arca. Fue Dios mismo quien cerró y selló la puerta. No había ninguna posibilidad de que la puerta se filtrara o se abriera de golpe en medio del diluvio. Eso también significó que nadie más podía entrar y que los que estaban en el arca tampoco podían salir. Es decir, cuando Dios abre una puerta, aprovecha a entrar por ese lugar. Cuando Dios cierra una puerta, el hombre no la puede abrir. Aunque Noé hubiese querido abrir la puerta para dejar que otros entraran, no podía hacerlo. Fue Dios quien cerró la puerta. Si la familia de Noé se asustara por estar en el arca y quisiera salir, no podían hacerlo.
Fue Dios quien cerró la puerta. ¿Hay muchas formas de ser salvado? En esa época, la única manera de ser salvo era estando dentro del arca. Hoy en día, para ser salvo de la muerte eterna, tenemos que creer en Jesús. A la gente no le gusta escuchar que solo hay una forma de ser salvado. La mentalidad pagana piensa que esto es muy egoísta, es exclusivo. Los paganos siempre, los que hacen pecado, los que cometen mal, se rebelan contra esta idea de que Dios solo proporciona una única forma. La Biblia dice que la solución de Dios es el arca. La cosmovisión pagana dice que uno puede ser salvo haciendo el bien, el karma. Dicen incluso que la religión salva. Dicen que pueden ser salvos haciendo donaciones. Y hay otros que dicen que la manera de ser salvo es que Dios es amor. Y al final todo el mundo va al cielo porque Dios es amor. La única manera de ser salvo es aceptando a Jesús. Y si no aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, no vamos a ser salvos. Por ejemplo, en el mundo de hoy, las personas creen que hay muchas formas de estar bien con Dios. Hacer más el bien, evitar hacer el mal, la meditación, el karma, la lista continúa. A las personas les gusta un plan del tipo hazlo tú mismo, en el que pueden inventar sus propias ideas acerca de la salvación. Sin embargo, este relato de Noé nos enseña que todo plan de salvación debe provenir de Dios. Debe provenir del Creador del universo. No podemos inventarnos las cosas. Tenemos que ir a Dios de la forma que Dios provee. No funcionará nada más porque no hay nada más que pueda salvarnos del juicio universal de Dios. El juicio de Dios llegará. Jesús vino a la tierra y los que creyeron en Él cuando Él estaba en la tierra fueron salvos. Hoy tú y yo no le podemos ver de una manera física, pero por la fe creemos en Él. Y si tú crees en Él, si tú crees en Jesús, el Hijo de Dios, serás salvo. ¿Crees en Él? En la época de Noé no creyeron el mensaje que Él estaba profetizando. Volvemos a repetir, Noé profetizó de que Dios iba a traer un diluvio. La segunda carta de Pedro habla de que Noé fue pregonero de justicia, es decir, de que predicó. Él compartió de que Dios iba a traer juicio. Este versículo responde a la pregunta que muchos hacen de que Noé no predicó. Noé fue pregonero de justicia. Cuando Dios envió el diluvio universal, Él destruyó totalmente el mundo que Noé conocía. De niños quizás hayamos leído libros ilustrados sobre el diluvio que mostraba una embarcación con una jirafa con la cabeza sacada por encima de la lluvia o con un mono columpiándose en el mástil. Eso no fue lo que sucedió. A partir de la descripción de la Biblia, fue literalmente una catástrofe que devastó sobre la tierra. Te invito a que leas Génesis capítulo 7, versículo 11 en adelante. Estuvo lloviendo durante 40 días. Además, la corteza de la tierra se rompió y las aguas subterráneas entraron en erupción durante 150 días. El agua cubrió toda la tierra y murieron todos los hombres, todas las mujeres y todos los animales que estaban en el arca. El agua fue lo que destruyó a los animales. Solo Noé, de parte de Dios, dijo que tenía que salvar a un animal de cada especie. Pero a lo mejor luego habían más especies de leones. Solo tenía que salvar a una hembra y a un macho. Pero habían más leones, habían más leonas. Y así respondemos a las dudas de la ciencia. Bueno, no dudas. De esta manera respondemos a si hubo dinosaurios en la Tierra. Soy de los que piensan que no hubo dinosaurios. ¿Y sabes por qué? Porque esos restos que se han encontrado, supuestos restos, eran animales que durante el diluvio murieron ahogados.
Todos esos animales que se han encontrado entre piedras, en las montañas, entre rocas, eran animales que murieron en el diluvio. Y seguramente habría especies desconocidas para muchos, pero los dinosaurios no existieron. Y ahora esto puede traer debate, y me gusta que se debata, pero que se debata sobre todo respetando la opinión de la otra persona. Mi opinión personal: no existieron los dinosaurios. La Biblia no hace mención de dinosaurios, sí hace mención del famoso Leviatán, un monstruo marino, pero no habla de dinosaurios. Esos hallazgos eran animales que murieron en el diluvio. Que no te engañen que si un meteorito, que si una glaciación, que no te engañen. Fíate de lo que dice la palabra de Dios. Nosotros los cristianos tenemos fe en lo que dice la palabra, ¿verdad? Pero a lo mejor una persona que no cree en Dios, durante años le han estado diciendo que descendemos del mono, le han estado diciendo que un meteorito arrasó con todos los dinosaurios, y lo cree. ¿Pero tú qué crees? Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Y mi opinión personal es que no hay dinosaurios, no han existido. Eran animales que murieron durante el diluvio. En el diluvio también cambió todo el mundo. Dios transformó radicalmente la tierra, que era completamente diferente tras el diluvio. Cuando Noé y su familia finalmente se salieron del arca, encontraron un mundo completamente diferente. El cambio fue tan fantástico y radical que la Biblia dice que las personas del futuro rechazarían lo que realmente había sucedido en aquella época. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 5 y 6. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Tras el diluvio, el paisaje, la geografía, la temperatura, el ecosistema biológico eran diferentes del mundo antiguo original que Dios creó. En todo el mundo solo había 8 personas, las cuales contaban con todo el material genético necesario para repoblar la tierra con la raza humana. La descendencia, o mejor dicho, la ascendencia de todos nosotros se remonta a uno de los 3 hijos de Noé. Es decir, que a lo mejor tú eres descendiente de Sem, yo soy descendiente de Cam, y otro a lo mejor es descendiente de Jafet. Pero ¿cómo viene la maldad de nuevo al mundo? Por la disciplina de Dios a Cam. Adelanto un poquito esto, para enlazar un poquito los temas. Por el pecado de Cam, el hijo de Noé, viene los enemigos de Israel. Viene la gente pecadora. Cuando Noé sale del arca con su familia, planta una viña y se emborracha con esa viña y se queda desnudo. Su hijo Cam, viendo la desnudez de su padre, en vez de cubrirle en amor, fue a sus otros 2 hermanos a decirle: he visto a papá desnudo. Es como burlarse del padre. Cam no cubrió la desnudez de su padre, sí que lo hizo Sem y Jafet. Y Noé, cuando vuelve en sí, bendice la generación de Sem y de Jafet, pero maldice la generación de Cam. Y de la generación de Cam vienen todos los enemigos de Israel, viene la maldad. La ascendencia de todos nosotros se remonta a uno de los 3 hijos de Noé. Hay una pregunta que también debemos hacernos. ¿Es verdad que lo que sucede en el mundo físico no tiene nada que ver con las cosas espirituales? Se suponía que el hombre, en su función de señor subordinado que Dios le dio, debía cuidar responsablemente de la naturaleza y del reino animal. Cuando el hombre pecó siendo señor subordinado, las consecuencias de su pecado también cayeron sobre todas las áreas de las que él era responsable. Tanto la naturaleza como los animales se vieron afectados. El hombre tiene toda la culpa de que la naturaleza y el medio ambiente se corrompieran. ¿Por qué hay pobreza? Por ejemplo,
en el continente africano, porque el Señor dijo que la tierra tenía que reposar, y nuestra avaricia hizo que empezáramos a amontonar. En vez de dejar la tierra que descansara, no la dimos el descanso. Y Dios trajo juicio sobre la tierra. Te pongo el ejemplo del continente africano, pero hay otros lugares donde nunca va a crecer la hierba porque es juicio de Dios. El hombre tiene toda la culpa de que la naturaleza y el medio ambiente se corrompan. Lo que sucede en el mundo físico de la naturaleza está directamente relacionado con el asunto espiritual de la relación del hombre con Dios. Asimismo, cuando Dios salve al hombre del pecado, la salvación que Él provee también afectará tanto al hombre como a la naturaleza. La salvación real debe restaurarlos a los dos. Y el relato de Noé nos muestra que cuando Dios trajo juicio y salvación, esto afectó tanto al hombre como a la naturaleza. Ahora bien, ¿cómo ser salvado? Y aquí es donde entra la fe. Solo Dios podía llevar a cabo el plan de la salvación. No había nada que Noé pudiera añadir al plan de Dios del arca. Simplemente tenía que creer que lo que Dios había dicho era verdad. Lo único que debía tener era fe en Dios. Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la fe, Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de que cosas que nunca antes había sucedido iban a suceder. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Noé no intentó ampliar ni cambiar el plan de Dios, simplemente confió en Dios, hizo exactamente lo que Él le dijo. Imagínate que mientras llovía, el arca empezó a moverse en medio de unas aguas en alza. Pero no solo eso, la tierra se rompió y chorros de agua salieron disparados por los aires seguidos de erupciones volcánicas. El arca empezó a moverse entre las aguas que estaban subiendo. Noé y su familia se aferraban unos a otros dentro de la embarcación y puede que pensaran, ¿estará bien el arca? ¿Aguantará? ¿Se hará pedazos esta embarcación? ¿Nos ahogaremos todos? ¿Somos realmente salvados? Puede que sus sentimientos los engañara, puede que su fe interna desapareciera por un momento, pero ¿habría eso cambiado algo? La respuesta es no. El arca era lo suficientemente sólida como para mantenerlos salvo. ¿Por qué? Porque fue diseñada por Dios. Además, fue Dios el que selló la puerta. Era Dios quien mantendría el arca segura. Y una vez en el interior del arca, puede que la fe de Noé y de su familia fuera algo inestable, pero no la embarcación. Su fe haría que su trayecto fuera cómodo o los haría unos desdichados llenos de preocupaciones. La forma como se sentían no cambió la realidad de que estaban seguros dentro del arca. Y esta es una imagen de lo que significa tener fe en Dios y en su salvación. Los sentimientos no cambiaron, la realidad de su salvación. El diluvio universal no es solo un evento histórico ocurrido en la historia de la humanidad, sino que también es una imagen de cómo Dios juzga el mal y de cómo salva. Es un presagio, es una imagen del futuro de cómo Jesús salvará a las personas y a la naturaleza de las consecuencias del pecado y de cómo Dios va a transformar nuestro mundo actual lleno de pecado en un mundo perfecto. Esas lecciones del diluvio se aplicarán cuando Jesús juzgue y salve. Podemos ver que el Dios creador omnisciente y todopoderoso sabe cómo librarse de una tierra llena de pecado y cómo proporcionar una vía de escape para las personas que confían en Él. Las personas con una cosmovisión pagana que rechazan a Dios seguirán intentando encontrar formas de salvarse a sí mismas de los efectos de un mundo malvado, de un mundo lleno de pecado. Insisten en que sus formas funcionarán, creen que pueden salvarse a sí mismos, ignoran y se niegan a creer en la forma que Dios provee. ¿Y tú y yo? ¿Y nosotros? ¿Confiaremos en lo que Dios dice o confiaremos en nuestro propio pensamiento o en el pensamiento de la mentalidad pagana?
Algunos feligreses están convencidos de que el relato bíblico del diluvio universal solo es una fábula o un mito. Para ellos este evento nunca sucedió en la historia de la Tierra y han elegido renunciar o abandonar la verdad, y por eso nos han metido de por medio la evolución, nos han metido por en medio el Big Bang, nos han metido por en medio los dinosaurios. Luego también están los que acomodan y reinterpretan la verdad. Estos creyentes dicen que el relato bíblico habla de un diluvio localizado y aún otros dicen que el diluvio tiene implicaciones espirituales, pero que no se basó en ningún evento físico ni histórico. Hay 4 puntos que hay que considerar sobre la precisión y la veracidad de lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, la existencia de otros libros paganos que hablan sobre el diluvio. Algunos han sugerido que el escritor del libro de Génesis, Moisés, tomó historias paganas sobre un gran diluvio y las incorporó a la Biblia. Pero considera esto. Tras el diluvio, todas las personas descendían de Noé y de su familia. Su historia familiar común incluía el relato del diluvio. Sin embargo, como la población creció y las personas se alejaron cada vez más, se rebelaron contra Dios. Sus recuerdos del diluvio se corrompieron y las versiones paganas empezaron a aparecer un juego, como el juego del teléfono o del teléfono escacharrado. Juego muy común aquí en España. A lo mejor en América Latina le llaman el teléfono descompuesto. En otras palabras, las versiones paganas del relato del diluvio no invalidan realmente lo que registra la Biblia. En cambio, estos relatos paganos muestran que en las culturas paganas de todo el mundo permanecieron integrados fragmentos de verdad y versiones corrompidas de la historia del mundo, guiados por Satanás para que tú y yo no conozcamos a Dios y para que tú y yo no seamos salvos. Ese es el plan de Satanás, que tú y yo no conozcamos a Dios y así no vamos a conocer la salvación. Por eso se inventan libros, por eso se inventan historias, por eso la ciencia, no toda la ciencia, sino la ciencia que viene de Satanás, quiere hacer o quiere darnos a entender que hemos venido de una explosión, que hemos venido del mono. Debido a esto, Dios decidió enmendar el relato y por eso Él nos proporcionó una descripción precisa de lo que sucedió. La Biblia es el testimonio presencial y autoritario de Dios. Tú y yo dependemos de las Escrituras, porque las Escrituras, la palabra de Dios es real, es verdad. Lo que dice la palabra es. Otro de los puntos sobre si existió realmente un diluvio universal que destruyó la tierra es que la profundidad del agua y la duración del diluvio. Hay algunos que piensan que el diluvio no fue universal sino local por el área del Medio Oriente. Y estas personas sugieren que el diluvio solo fue universal en el sentido de que cubrió todo lo que Noé podía ver, lo que implica que más allá de su horizonte no había inundación. Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia, deja claro que el diluvio fue universal. Había tanta agua que llegaba hasta 15 codos, es decir, casi 7 metros, por encima de las cumbres más altas de aquella época. El lugar donde Noé desembarcó finalmente era un área montañosa. El agua fluye hasta los resquicios más profundos antes de acumularse, así que si Noé flotaba cerca de una región montañosa y no se divisaba ninguna cumbre, imaginen cuánta agua sería necesaria a nivel global para cubrir esas cumbres. En Génesis capítulo 7, verso 9, la versión internacional de la Biblia usa la expresión debajo de los cielos. Esa expresión representa un área enorme más que un lugar pequeño. Así que todas las áreas bajo el cielo se cubrieron de agua. Fue un diluvio universal. La inundación duró 1 año. Y te invito a que compares Génesis capítulo 7, verso 11, donde Noé tenía 600 años, con Génesis capítulo 8, verso 13, donde tras más de 10 meses, ahora tiene 601 años. Es decir, que la inundación duró realmente mucho tiempo.
Cuando tú estudias las dimensiones del arca tal como se registra en Génesis capítulo 6, puedes ver que fue enorme. Su tamaño era similar a los cargueros transatlánticos modernos. Su volumen era tan grande que equivalía al de 522 vagones de tren. Si el diluvio solo fuera local, ¿por qué se necesitaría una embarcación tan grande y estable? Compara el arca de la Biblia con la descripción de arcas paganas. Las historias paganas hablan de embarcaciones con todo tipo de formas y tamaños, desde balsas a cubos perfectos. Con los conocimientos actuales de física, sabemos que esas embarcaciones no hubieran sobrevivido nunca a un diluvio, ya que no hubieran sido estables en aguas bravas. Por el contrario, la forma y el tamaño del arca es una evidencia de una embarcación estable que no se volcaría en una inundación universal. Esto era necesario porque el arca debía preservar la vida del hombre y de los animales frente a un catastrófico diluvio universal que duraría un año, el tiempo que todos tuvieron que pasar dentro del arca. Otro detalle importante del arca es cómo se selló. La Biblia dice que para que no le entrara agua se usó un tipo de brea. Génesis capítulo 6, verso 14. Probablemente una brea clara hecha de la savia de algún árbol, y esto era fundamental para garantizar la estanqueidad de la embarcación. La ciencia, las mentes paganas, las mentes que no creen en Dios, que no tienen fe, van a tratar por todos sus medios de que tú no creas, y pondrán pegas al diluvio universal, pondrán pegas incluso a Jesús. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dejó claro en su escrito que el diluvio fue un evento a nivel mundial. Te invito a que lo leas. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Pedro habló de 3 mundos. El mundo antiguo, anterior al diluvio, que fue completamente destruido por el diluvio. Nuestro mundo presente, que es posterior al diluvio, que algún día será completamente destruido por el fuego. Y un mundo nuevo final. Estos 3 mundos son diferentes y Pedro no habla del diluvio como un evento pequeño. No lo habla a nivel local. Habla del diluvio a nivel universal. Que no te engañen. La cosmovisión pagana ignora a Dios, ignora la Biblia. Dice que todo es natural. Dice que la naturaleza se sustenta por sí sola. Esa es la cosmovisión pagana, pero la cosmovisión bíblica dice que Dios es la máxima autoridad. La Biblia es la revelación de Dios para el hombre. La Biblia es verdad. Tu palabra es verdad. Hay un creador y ese creador lo sostiene todo. El relato bíblico de la creación, la caída y el diluvio es verdad. La evidencia física en el mundo se puede explicar por medio de los relatos bíblicos. Por eso tú y yo necesitamos estudiar día a día la Biblia. La creación, mundo perfecto, la caída, el mundo antiguo y el diluvio, el mundo presente. La pregunta que debemos hacernos es: ¿viene realmente un juicio final o universal? Hoy en día, como en los tiempos de Noé, hay mucha gente que no cree que existe un juicio final o universal. Creen que el bien y el mal irán uno junto al otro para siempre. Sin embargo, la Biblia enseña de manera clara que definitivamente llegará la hora del juicio. En el día del juicio final, los no creyentes serán juzgados en el gran trono blanco. De esto hemos hablado en el estudio bíblico de la carta de Apocalipsis. Tenga en cuenta que las personas que se juzgan aquí no son creyentes. Esto es quienes confían en Jesús. Los nombres de los creyentes se registran en el libro de la vida y por lo tanto son salvos. Y yo quiero ser salvo. ¿Tú quieres ser salvo? Prepárate porque van a intentar manipularte. Van a intentar engañarte diciéndote que Dios no existe.
Antes del diluvio universal, Dios le dio a la humanidad 120 años para apartarse de su propio pensamiento hecho por el hombre, volverse a él para la salvación. Ahora vivimos en un periodo de gracia, similar en el que Dios da a nuestra generación tiempo para que se arrepienta. El juicio final se acerca. ¿Estás prestando atención a la advertencia de Dios? ¿Estás preparado como Noé y su familia? ¿Se encontrarán nuestras familias, amigos y seres queridos dentro o fuera del arca? ¿Quién los va a advertir? Tú y yo debemos ser pregoneros de justicia y predicar las buenas nuevas, predicar que se acerca el juicio final. ¿Estaremos preparados para ese día? ¿Estarás preparado tú y tu familia? Noé y su familia se prepararon durante 120 años. ¿Y nosotros nos estamos preparando? ¿Estamos actuando como esas vírgenes prudentes? ¿O pertenecemos al otro grupo de vírgenes insensatas que vieron que el esposo no llegaba, no prepararon su lámpara, no prepararon el aceite, se salvaron y al final no fueron salvas? ¿Te estás preparando para el juicio final? La respuesta depende de ti.